Hola a todos, quería practicar con vosotros un poco lo que era localizar algunas características del modernismo y la generación del 98 en textos, ¿vale? Porque hemos visto textos de Antonio Machado y hemos analizado cómo utilizaba ciertos símbolos y tal, pero la verdad que no se os ha dado muy bien, así que os pongo esto como ejemplo para que os salga bien en el examen. Bueno. Del modernismo tenemos estas cuatro características, ¿no? La primera es que van a expresar el malestar existencial. Bueno, ¿qué consiste esto? Pues básicamente son personas que están preocupadas por su vida, por el sentido de su vida o el significado de la existencia en sí. Y esa preocupación como que les produce como cierta angustia y la respuesta que se da muchas veces es que no hay nada, que hay un vacío, ¿no? Entonces, habéis oído alguna vez, a lo mejor, decir de alguien que parece un poco existencialista, ¿no? Es algo que suena un poco negativo, ¿no? Es como decir, pues eso, que esa persona que tiene como un vacío espiritual, interior, ¿vale? Y en el caso de los poemas se va a ver muy fácil, lo vimos en el poema de Antonio Machado, en el que veíamos que hablaba tenía un símbolo que eran los caminos, ¿vale? Que más o menos venía a decir los caminos, cada vez que hablaba del camino, se estaba refiriendo a su propio destino, ¿vale? Es verdad que esto es un símbolo y que si no sabes de antemano que ese símbolo existe, ¿no? Que los caminos en este poema significa que está hablando de ese destino, pues es complicado adivinarlo. Pero bueno, vais a ver cómo hay otros poemas también donde se ve fácil que está hablando de su vida, de que está preocupado, de que está angustiado, ¿vale? Entonces, el primero es eso, la expresión del malestar existencial, ¿vale? Yo voy soñando caminos de la tarde, bla, 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 voy cantando el sendero, la tarde cayendo está. Corazón tenía una espina de la pasión, ¿vale? Aquí habla del amor que ya no siente y eso le ha dejado también un vacío. Em, bueno, la tarde se oscurece, el camino que serpea, el camino que, em, que es su destino, ¿no? Que es lo que él va a ser en el futuro, pues que ya no se ve tan claro, que parece que hace curvas, que no, él no ve su futuro claro, con claridad, ¿no? Por eso hace este tipo de comparaciones. Así que de nuevo estamos hablando el destino, del sentido de tu vida, ¿vale? Hacia dónde va, ¿vale? Todo eso sería malestar existencial. Vale, la segunda cosa que tenemos es esteticismo. Bueno, esteticismo, em, básicamente aquí os pongo que el poema no debe servir para la crítica social o la descripción de la realidad, ¿no? Veníamos a lo mejor de una literatura donde se hablaba mucho de la realidad, de los problemas sociales, ¿vale? Y sin embargo aquí pues lo importante es el poema en sí, el arte en sí, ¿vale? Ya no hace falta que el poema sirva para hacer ningún tipo de denuncia social o hablar de cualquier otra cosa, sino que el poema en sí mismo ya es un objetivo eh, fundamental, ¿no? Y que no necesita ninguna otra cosa. Y entonces, ¿cómo se ve esto? Pues hay cierta artificialidad en el lenguaje, un gusto por escribir, porque la forma, ¿no? El cómo se escribe, que esté por encima de lo que se escribe, ¿vale? A veces es más importante la forma, o se le da muchas vueltas a cómo hablar de algo más que al qué, ¿no? Así que, pues a lo mejor aquí vemos que las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, ¿vale? Yo creo que doradas, verdes, polvorientas, hablando de plantas aquí un poco todo el rato, pero que eh, de alguna forma se está recreando demasiado en adjetivos y en la descripción externa, ¿no? Del paisaje y demás. Es una recreación que va un poco más allá de simplemente hablar de un tema concreto, ¿no? La espina de la pasión, arrancándome, digamos que se recrean en palabras
que a veces que no se suelen utilizar. Plañir, a lo mejor, ¿no? Este tipo de lenguaje que busca ser hermoso, que no es precisamente real, ¿no? Que se utilice mucho, no sé, bueno, no sé cómo explicaros, que es artificial, ¿no? En ese sentido, sí, que es un lenguaje bonito pero un poco complicado, ¿vale? Y que a veces le dan muchas vueltas a, a un tema antes de, o sea, en vez de ir directamente al grano, por así decir, aunque bueno, esto es literatura, ¿no? Es normal. Pero digamos que aquí hay una lucha en literatura entre la forma y el contenido, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Cómo se escribe o lo que estás escribiendo? ¿El contenido o cómo lo estás escribiendo? Aquí en el modernismo es más importante el cómo que el qué, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Renovación del lenguaje poético, pues es un poco todo lo que hemos visto. Vamos a darle color azul. Mira, esto es interesante. Intentan afectar a los cinco sentidos, introducen símbolos con correspondencias ocultas entre los objetos y el mundo, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos del camino. En el caso de Machado, también el camino, pero también la tarde, también o los sueños, tenía su propio eran símbolos, ¿no? Que equivalían al mundo interior del propio autor. Pero aquí es interesante lo de los sentidos, ¿no? Cómo intentan eh, captar o estimular todos los sentidos, ¿no? Si vemos en esta primera estrofa, está hablando de lo que veríamos, ¿no? Yo voy soñando caminos y habla del paisaje, del sendero, de que la tarde está cayendo, ¿vale? Aquí ya habla de arrancarse una espina que se le arrancó. Eso sería más. La primera estrofa sería la vista. Aquí puede que hable un poquito de lo que es el sentido del tacto. Aquí, si os fijáis, el campo se queda mudo y sombrío. Aquí está introduciendo el oído, ¿vale? Así que por lo menos la vista, el tacto y el oído sí que aparecen en este poema, ¿vale? Lo cual es curioso, ¿no? Que se puedan ver como hay hasta tres sentidos implicados, ¿vale? Así que podemos ponerlo, ya no siento, ¿no? Por el tacto, eh, la tarde cayendo está, que sería la vista, ¿no? Y por último, todo el campo se queda mudo y sombrío, pues esto es algo que hace referencia al sentido del oído, ¿no? Vale, pues hay símbolos y sobre todo pues intentan llamar la atención o estimular los cinco sentidos. Vale, por último, evasión de la realidad, lo exótico, el pasado, la bohemia. Que no quiere decir que en cada poema vayamos a encontrar algo exótico del pasado y de la bohemia, pero a lo mejor sí que podemos encontrar alguna palabra que hace referencia al mundo antiguo, al mundo clásico de los griegos, los romanos, algún personaje. eh, pero bueno, aquí en este caso, eh, todo este juego de colores, de dorado, verde, polvoriento, todo eso suena un poco a pintar un cuadro un poco como exótico, eh, como la bruma del sueño y un poco así, ¿no? Y todo eso podría a lo mejor meterse en todo esto de la evasión de la realidad, ¿no? Si queréis, realmente a lo largo del sendero el corazón tenía la espina de la pasión. Por vos buscar algo, suena el viento en los álamos del río. Vale. Este tipo de frase, ¿no? Que dibuja como una realidad como de ensueño y tal, como si, como si estuvieras en una nube, ¿no? Pues es un poco el tipo de frase que ayuda a evadirte de la realidad, ¿no? Te coloca en un mundo aparte, ¿no? Suena el viento en los álamos del río. Bueno, como un mundo más blando, más,
pues eso, que no te habla de cosas reales, ¿no? Sino cosas que parecen más imaginadas que reales, ¿vale? Bueno, este poema lo vimos, vemos que no parece muy fácil esto, tampoco hace falta, si os doy un poema, que me encontréis todas las características, pero, pero bueno, sí que va a haber algunas que son más claras que otras y sí que os pediría que hicierais un esfuerzo ahí, ¿vale? Si vamos a la generación del 98, vamos a ver que también tienen la expresión del malestar existencial, ¿vale? Todo eso del vacío por el destino de tu vida el significado de la vida en sí, todo eso lo siguen teniendo, ¿vale? También tienen una preocupación por España, y es que estamos en el siglo XIX, al final del siglo XIX, y España ha perdido sus colonias y se llevó un palo muy grande, ¿no? La sociedad hubo una guerra contra Estados Unidos nos ganó de calle y España perdió las colonias, ¿no? Entonces perdió Cuba, Filipinas, Puerto Rico, ¿vale? Entonces de ahí tenía España la idea de que todavía seguía siendo un imperio y cuando pierde las colonias, pues de alguna forma es un batacazo muy grande y empieza a haber a partir de ese momento pues una crítica a lo que es el gobierno, al, al sistema político, porque el sistema político estaba corrupto, había unas elecciones pero eran falsas, los dos grandes partidos se turnaban en el poder, ¿vale? Y entonces había como una sensación de que había una falsedad, una hipocresía, pero como que había mucha aceptación a que eso existiera, ¿no? Entonces esta generación de autores del 98 van a criticar eso, van a intentar que España mejore, ¿vale? Que le vaya mejor y que acabe con esa corrupción y con esa falsedad, ¿vale? Vamos a ver un texto aquí que habla de eso precisamente, ¿no? El estilo austero, ¿vale? Pues eso, sencillo, sin alarde ni adornos superfluos, comparado con lo que acabamos de ver de Machado, pues vamos a ver que hay diferencia. Vale, y por último, interés por el paisaje y la cultura españolas. Bueno, que ya digo, no tiene por qué siempre haber estos mismos mensajes, estas cuatro ideas en cada texto, ¿no? Bueno, vamos a ver, preocupación por España, pues si leéis este texto vais a ver que, bueno, habla de cómo Azorín pues viaja a Madrid, a la capital, y pues empieza a ver cosas que no le gustan, ¿no? Él habla de espectáculos de vanidades y miserias, ¿vale? Eso ya, luego si veis, si seguís leyendo, pues habla de cómo la política cree que ha contagiado, ha contaminado a la literatura por esa falsedad y demás, ¿no? Todo eso podría estar dentro de la preocupación por España. El estilo austero, pues si veis aquí ya no se introducen tantos adjetivos, tantas palabras más complicadas, sino que es un texto muy comprensible, eh, muy directo, ¿vale? Y con poco lenguaje eh, demasiado artificial, ¿sabes? O demasiado elaborado, ¿vale? También tenemos la expresión de malestar existencial. Pues sí, porque dice, sobre todo al final, dice, así en un perpetuo tejer y destejer, en perdurables y estériles amargos, la vida corre inexorable sin dejar más que una fugitiva estela de gestos, gritos, indignaciones, paradojas. Aquí está hablando de la vida como algo que no deja rastro, no deja más rastro que, que cosas negativas, ¿no? Y es un poco el tipo de sentimiento existencialista que caracteriza a esta gente, ¿no? Cuando hablan de la vida, pues hablan de que genera cierta sensación de vacío cuando miras para atrás o cuando miras para adelante, solo ves algo negativo y cierto vacío, ¿no? Aquí interés por el paisaje y la cultura españolas, yo no lo he visto, pero bueno, sí, en el fondo sí, porque está hablando de la literatura y cómo está afectada por la política y hay esa preocupación por la literatura, que en el fondo es cultura española, ¿vale? Bueno, espero que este ejemplo que os pongo aquí os haya servido, os ayude un poquito para estudiar. Un saludo.